Muy buenas tardes a todas y todos. Agradecemos la presencia en nombre de Editorial Pimbes en un acto, en una actividad en conjunto con la Fundación Grupo Ucamau, con Revista Correo del Alba. Se está transmitiendo también este acto en directo, la presentación de este libro. Así que agradecemos también la puntualidad, porque la verdad que esto se llenó minutos antes de la actividad, de la hora convocada. Señalarles que el libro que presentamos hoy, Cine y Sociedad, es el cuarto título de una colección, ahí está el resto, que comenzamos en 2019 más o menos, antes de la pandemia, porque estuvimos trabajando en pandemia, con don Jorge, entre la Fundación Pimbes y don Jorge, en una idea que surgió, yo creo, estoy especulando, entre alguna conversación de usted y Cris González. Cris González, claro, ¿a quién le debo mucho? A quien le debe mucho. Entonces surgió en una conversación entre ellos comenzar a publicar cuentos, relatos, novelas, escritos de don Jorge Sangiles. Empezaron a compilar, digamos, escritos que él tenía inéditos. Y así surgieron dos primeros libros de cuentos. Uno que se llama Relatos Contestatarios y otro que se llama Relatos del Más Allá, que son una especie de historias extraordinarias y media espeluznantes, pero verdadera, aquí en el altiplano. Entonces son dos libros de cuentos. Y bueno, el trabajo, por supuesto, mayor, que nos llevó bastante tiempo, y lo trabajamos también en pandemia, fue la autobiografía de don Jorge, que es Memorias de un cine sublevado, que cuenta con un material vasto en fotografía, manuscritos. Lo invito a revisarla después, porque la verdad que es la quisimos hacer en un soporte también muy visual, no solo la prosa de don Jorge, sino que estuviera acompañado y con toda la filmografía, en fin. Digitalizamos muchas cosas que estaban ahí en esa casa museo también, que es Ucamau. Nos llevó bastante trabajo, y eso es la riqueza de esta colección, que contiene en realidad 9 artículos, ensayos de don Jorge sobre el cine, ¿no? A diferencia de los otros títulos, como les digo, uno era autobiográfico, otros cuentos, prosa. Este ya es teoría cinematográfica. Son 9 artículos, ensayos que pueden revisar. A mí en particular me encantó, y se lo dije, Neorrealismo y Nuevo Cine Latinoamericano, y otro por ahí. Pero también incluye artículos de crítica, ya de la crítica sobre el trabajo del Grupo Ucamau, y se incluyen algunos anexos, entre ellos fragmentos de guión de La Nación Clandestina, la filmografía oficial, digamos, señalada por el Grupo Ucamau, y es lo que vamos a presentar hoy. Antes de seguir, yo quisiera leer un saludo que le enviaron. Dice: querido Jorge, te mando un fuerte abrazo y mi amor eterno. Te quiero tanto, y mi orgullo superior por ser parte de la edición de este libro. Junto a mi equipo, Josué, Javier y Jesús, nos comprometemos, nos dedicamos y dejamos todo en las hojas de cada libro, sobre todo en la colección San Ginés, que hemos hecho lleno de pasión boliviana y bolivariana. Éxitos hoy y siempre. Cuéntanos entre los tuyos, suerte y éxito en todo. Que todo sea bonito. Cris González. Y también, la verdad que las ilustraciones son justo, todos los libros son ilustraciones de Cris, y me dijo que explicara, pero yo lo voy a leer porque la verdad que me enredo. Entonces, esto, que es una mandala, me dice... el diseño de portada está basado en carretes antiguos de las películas cuando hacíamos el libro, porque la verdad que indagamos, intrusiamos en la vida de don Jorge, nos metimos por cada recoveco, fotografiamos
los rollos de la nación clandestina, de AISA, de todas esas cosas. Y de ahí surgió la idea de ilustrar este libro de esta manera. Y bueno, ya comenzando, quiero dar la palabra y agradecer también la presencia, la disposición a Alejandro Zárate, escritor, actor y cineasta de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Muchas gracias, Alejandro, por apoyarnos en esta actividad. Buenas noches, el agradecido soy completamente yo. Sin duda una de las pruebas más irrefutables del amor o de la amistad, si es que pueden ser tomadas como cosas diferentes, debe ser la capacidad de sorprenderse cotidianamente del amigo. Son 27 años que conozco a Jorge Sanginés, la mayor parte de mi vida, y los textos reunidos en este volumen me han sorprendido enormemente. No porque Sanginés no se hubiera distinguido antes por sus dotes escriturales, aquí está la prueba patente, muy por el contrario, sino porque también este título ha sabido aportar nuevas y frescas reflexiones sobre una gran diversidad de temas, siempre en torno al título que le da nombre, Cine y Sociedad. Por supuesto, no voy a intentar reseñar cada título, cada artículo. En el audiovisual, como todos sabemos, hay una máxima cuya violación se puede pagar con sangre, y es evitar hacer spoiler. Pero permítanme comentar algunas ideas. Empecemos por una de contexto. Los artículos aquí reunidos no son necesariamente nuevos y precisamente por eso llama la atención la vigencia de sus consideraciones. Sé que puede parecer una verdad de perogrullo decir esto en una presentación, es una especie de halago esperado y esperable. Puede ser casi una mentira piadosa que todos en mi posición están tentados de decir y todos en la posición de ustedes están tentados en creer. Pero créanme que no lo hago en ese sentido, sino más bien porque es una constatación que me ha hecho reflexionar y darme cuenta que es así, porque Sanginés tiene la extraña virtud de ir al hueso, al corazón del asunto. Como dicen las gallinas, vamos al grano. El cine que vemos en 2024, la forma y los modos en que lo vemos, ya no se parece en casi nada a la que teníamos 10 años atrás, ni que decir 20 o 30 años atrás. La misma forma de hacer cine ha cambiado profundamente, pero la responsabilidad que conlleva qué poner delante de la cámara, qué contar y cómo, sigue siendo de la misma profundidad ontológica desde los hermanos Lumière hasta este minuto en el que en algún lugar alguien está tratando de hacer una película o simplemente está filmando algo con esos dispositivos que todos llevamos en el bolsillo. Pero sobre todo, y es aquí donde hablar de cine y sociedad cobra todo su sentido, conlleva un gesto de unión con los demás, una botella al mar preñada siempre de la esperanza de llegar a otro ser humano, a un prójimo, a un semejante, o más bien a muchos, a cuantos más sea posible. Qué palabras bellas y pesadas son estas, qué densas. Ser humano, prójimo, semejante. En ellas encontramos todo el contenido posible que pueden tener las de libertad, dignidad, democracia, igualdad, decoro, solidaridad, fraternidad, justicia y belleza. Y recordarlas, pensarlas, reflexionarlas, siempre es un ejercicio necesario, importante y urgente. Mucho más cuando todo parece complotar mañana, tarde y noche y por todos los medios y plataformas disponibles, con todos los recursos y presupuestos habidos y por haber, para hacernos un poco más livianos, un poco más fatuos, un poco más tonto alegres cada día.
es decir, un poco más indiferentes, despreocupados, insensibles o cínicos. Decir estas cosas a no pocos les puede parecer de aguafiestas. Por eso precisamente es tan importante que la forma de decirlas sea refrescante, novedosa, sexy, porque hay demasiada gente en peligro inminente de deshumanizarse, y lo que es peor, camina a ese destino silbando, con las manos en los bolsillos, feliz de la vida. Y esta es la convicción fundante de Jorge Sanginés, de su obra y de los ensayos de este libro: la seguridad casi fanática en los poderes liberadores, desenajenantes del arte, digo más, de la belleza. Y esa es una lucidez universal, y me atrevo a decir también intemporal, que ya debió estar presente de alguna manera en las mujeres y hombres que pintaron Altamira o Cala. Cuando hablar de estas cosas resulta cosa de aguafiestas, es que en realidad se ha confundido lo serio con lo importante, lo bonito con lo bello, lo caro con lo valioso. Por eso, al mismo tiempo, hay que felicitar y agradecer a Sanginés por todos estos escritos, como si no le debiéramos ya muchísimo por su cine, y desde hace tanto, como espectadores y como cineastas, como bolivianos y como latinoamericanos, como otros tantos seres humanos, prójimos y semejantes. Este libro es a la vez muy compacto y coherente, así como muy diverso y entretenido, porque con rara asertividad conjuga temas universales y particulares, nos enseña una ética del cine y discute una estética, es decir, un saber ser y un saber hacer, y lo hace en un lenguaje sencillo, asequible, entretenido, interesante. Y esto tampoco es decir por decir o halagar por halagar. Esto es, a mi entender, la esencia de lo popular, que no de lo pop. No en el sentido, quiero decir que es radical, no en el sentido de fanático, sino porque viene y va de la raíz a la raíz. Es auténtico, no en el sentido de originalidad, sino porque es consecuente consigo mismo, da cuenta de una conciencia identitaria genuina y que no necesita entrar en disputa con otras para ser y florecer. Por todo ello, Cine y Sociedad se puede leer como un libro de ensayos, pero también como un manual, porque, por ejemplo, sus reflexiones acerca del cortometraje, del guión cinematográfico, del problema de la representación, de la valoración crítica del cine mundial, latinoamericano y boliviano, de los retos de la inserción de nuestro cine en los circuitos internacionales de exhibición, pero sobre todo, porque es la parte que más he disfrutado y de la que más he aprendido leyéndolo, de la reconstrucción de su aprendizaje y experimentación del plano secuencia integral y de sus películas en general y de cada una. Son un acercamiento privilegiado al taller de un artista y de un gran artista. La historia del arte bebe con ansiedad de náufrago todo cuanto puede darle pistas del proceso creador de aquellos autores que más valoramos, admiramos, necesitamos y queremos. Leemos sus cartas, tratamos de descifrar sus diarios, intentamos elucubrar sobre su salud, discutimos las connotaciones políticas de sus opiniones, etcétera, etcétera. Pero muy pocas veces podemos escuchar su propia y específica valoración o explicación sobre su proceso creador, menos aún hacerlo con deliberada y casi suicida honestidad. Y este, amigos, es un raro ejemplo, uno de estos raros ejemplos. Me ha sorprendido que Sanginés
diga y reitere con sencillez que, por ejemplo, Ucamau o Yaguarmaicu eran de alguna medida proyectos fracasados, o que el coraje del pueblo, el enemigo principal, o fuera de aquí, fuera un poco más que búsquedas o ejercicios porque cualquiera que haga o pretenda hacer cine o que simplemente sea un cinéfilo, estoy seguro, daría su brazo derecho por poder firmar cualquiera de estos títulos. También esa modestia es algo inusual, muy inusual, pero por sobre todo muy importante, un magisterio muy necesario, en un momento en el que se ha hecho escandalosamente común hacer lo que fuera para ser rico y sobre todo para ser famoso, desde humillar y humillarse aposta en las redes sociales hasta intentar o ejecutar magnicidios o crímenes delirantes porque sí. Qué importante es tener este ejemplo de sencillez y lucidez, cuando a nuestro alrededor lo usual es subirse a un ladrillo y marearse de éxito. Quiero terminar compartiendo con ustedes algo personal. Justamente ayer, por motivos que no vienen al caso comentar, recordaba con algunos amigos que La Nación Clandestina probablemente fue la primera película boliviana que vi en sala, la primera película boliviana en mi vida que vi en sala. Y por eso me ha conmovido mucho, si me permites, Javier, esta fotografía que ilustra las páginas de Cine y Sociedad, porque probablemente yo debía ser un niño así cuando vi La Nación Clandestina por primera vez. Por un azar nefasto llamado dictadura de Hugo Banzer Suárez, mis padres siguieron el camino del exilio y así azarosamente yo nací en México. Y gracias a Dios, o más bien gracias a cuatro madres mineras que retaron y vencieron a esa dictadura vergonzante, mi familia pudo volver a esta pacha. Y por eso toda mi experiencia vital es de esta sagrada tierra. Pero cuando era niño, había situaciones en las que en la escuela o en el hospital o en cualquier lado alguien veía mis documentos y encontraba que había nacido en México, entonces pasaba a ser absoluta y automáticamente el mexicano, el manito, el charro, el mariachi, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y esto, para serles absolutamente franco, me producía un enorme desconcierto, una enorme desazón. Y reflexionándolo ya desde adulto, creo entender que pasaba eso porque entendía que me ponía por fuera de todo y de todos, aislado de todo y de todos. Y esto fue así hasta aquella noche en la que mis padres me llevaron a ver La Nación Clandestina. Allá en Sucre, qué sé yo cuándo, seguramente muy muy cerca del estreno de La Nación Clandestina como tal. Estoy más que seguro que no debía entender casi nada de la película, pero recuerdo como si hubiera sido ayer o como si lo pudiera leer en un libro, la sensación nítida, insoslayable, casi sensitiva más allá de lo visual, de comprender de golpe y para siempre que ese país de la pantalla era mi país y esa gente, mi gente, y que así sería por siempre y para siempre y por voluntad propia. Por eso, en público puedo repetir lo que alguna vez le dije al maestro en privado: tú me diste patria, esta patria. Gracias por eso también. Ahora
Ahora dejo de hablar por mí y voy a tomar la abusiva libertad de hablar por todas y todos los amigos y colegas aquí presentes, a quienes saludo con inmenso cariño y admiración, y les agradezco profundamente estar en este momento tan señalado. Para decirle, amado maestro, haciendo mías las palabras de nuestro amado comandante Che Guevara a nuestro amado comandante Fidel, te agradezco por tus enseñanzas y tu ejemplo, y en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser cineasta boliviano y como tal actuaré. Gracias, maestro. Gracias, amigos. Bravo. Muchas gracias, Alejandro. El local quedó chico, pero si alguno quiere caminar y estar por ahí, podemos dar unos segundos y pueden ubicarse donde quieran, donde puedan. Acá está vacío, acá también. Así que el que quiera pasar hacia adelante, bien, no hay ningún problema. Y ahora darle la palabra a don Jorge. Muchas gracias, Alejandro. Tus palabras me han conmovido. Te agradezco mucho. Agradezco la presencia de todos ustedes, el interés que demuestran por el trabajo que ha hecho el Grupo Ucamao, no solamente Jorge Sanguinés, porque el trabajo que hemos hecho es un trabajo colectivo. Sin el concurso, el coraje, la habilidad y el talento de muchos compañeros que han trabajado en las distintas películas, no habría existido el cine que existe del Grupo Ucamao. Voy a dejar de seguir discurseando. Quisiera que, para que ustedes tengan una idea del contenido del libro, leerles 2 páginas del libro para que vean de qué se trata. Por favor, ¿tú me puedes agarrar este? Tengo la impresión que si por algún extraño fenómeno desapareciera todo lo que el hombre ha escrito y sobre el mundo y solo quedaran las películas como testimonio de lo que ha sido la sociedad, aquellos que hicieran una evaluación tendrían bastantes elementos para conocer a la humanidad y a las variadas sociedades que poblaron nuestro planeta. El cine, al menos una parte considerable, ha recreado con intuición y conocimiento la vida humana, muchas veces en forma magistral. Se ha valido del escrito, es cierto, pero igual de la imaginación para penetrar en las verdades más profundas a las que solo llega de manera prodigiosa el arte. Si quisiéramos darnos una idea muy aproximada de cómo fue la vida norteamericana de los años 30, solo tendríamos que consultar películas claves como Man's Castle de Franz Forsyth, pintura casi directa del país de esos años, Death de William Wyler, que narra la vida dramática de los niños pobres a la sombra de los lujosos rascacielos, o algunas obras magníficas de Frank Capra, John Ford, Fritz Lang, que retrataron los grandes acontecimientos del periodo de entreguerra en el mundo. La crisis, el desempleo, el fascismo, la llegada de la guerra, etc. Presenciándolas, nos arrimaríamos a esa época, a sus imágenes, a sus tipos humanos y sus conflictos, y podríamos comprender mejor, sin emplear tanto tiempo, los componentes de esa sociedad y de la interrelación social de la época, porque a pesar de que esas películas se producían en el marco de la industria del cine, buscando principalmente réditos económicos, los realizadores no dejaron de expresarse con profundidad y de transmitir su momento histórico con agudeza. Sería difícil entender a cabalidad los años de preguerra en Alemania sin la visión obligada del cine expresionista alemán, que ya anunciaba el clima de tragedia y horror que amenazaba a ese pueblo antes del advenimiento del nazismo. Creo que existe un arte cuyo estudio debería ser ineludible
para la correcta evaluación de la sociedad, y ese sería por excelencia el cine. Lo son ciertamente el teatro y la literatura, pero el arte cinematográfico aporta la inigualable magia de la imagen que captamos con nuestros sentidos y que podemos repetir adicionalmente, y en ella la convincente presencia visual y sonora de los personajes y lugares que quedan definitivamente atrapados y liberados en las garras del olvido. A nosotros en el Grupo Ucamau nos ha preocupado indagar los trasfondos del alma popular de nuestro pueblo. Inclusive cuando hicimos películas de denuncia, de directo enfrentamiento con los poderes hegemónicos, procuramos no perder la vigilancia para captar lo que llamamos los ritmos internos de nuestro pueblo, de su cultura, de su idiosincrasia. Construimos un lenguaje basado en una manera propia de componer la realidad y de organizarla, que existe en el mundo andino. Estamos seguros que nuestra sociedad va a constituir, cuando se logre una real y verdadera integración intercultural, una nación orgánica y armónica, pero lo hará partiendo del respeto y asimilación de los valores culturales originarios. Una nueva nación que incorpore los logros positivos de la modernidad, pero sin dejar de ser ella misma, existiendo en el pleno uso de sus propias sabidurías ancestrales, de sus inteligentes nociones políticas, de su comprensión cabal del significado de lo comunitario y de sus prácticas tradicionales de solidaridad y reciprocidad. Un realizador norteamericano, con sinceridad y no poca resignación, reconocía que el cine violento de su país representaba acertadamente el clima psicológico de una sociedad propensa a utilizar la fuerza para resolver sus problemas. Los Estados Unidos son actualmente la nación de mayor índice de homicidios en el mundo y la que debe albergar a las personas, a más personas encarceladas que en cualquier parte. Es creíble cuando se tenga que examinar sociológicamente la época actual que la sociedad norteamericana, pocas expresiones artísticas podrán aportar tanto como ese análisis como su cine contemporáneo. Sus mejores realizadores, que los hay muy considerables, no pueden sustraerse de la realidad que les rodea y dan cuenta honradamente de la grave situación social y humana que vive esa sociedad. El arte no nace de la voluntad individual aislada, sino es ante todo expresión del estado de ánimo de la sociedad en la que se genera. Ese estado de ánimo colectivo no es estático, cambia y puede empeorar. Si hoy le preguntáramos al conjunto de la sociedad norteamericana sobre su idea del futuro, la respuesta seguramente sería unísona. Aunque es una sociedad con mucho miedo, es igualmente confiada en su futuro, que no imagina sino como de hegemonía. Porque y aunque los problemas que experimenta no le auguran el goce de la felicidad, tiene una enorme conciencia del poder económico, tecnológico, político y militar de su país. Y esa conciencia ejerce en su mente una poderosa fascinación que suele ser un condicionante para estar dispuesto siempre al uso de la violencia que preserve su universo. Es factible que los núcleos de poder político se vean cada vez más inclinados a limitar los colectivos, se vean cada vez más, el retroceso es brutal en términos del respeto a los derechos humanos y a los derechos de los propios norteamericanos. ¿Qué sería lo que podría ocurrirle a una sociedad que usa con frecuencia la arbitrariedad y la mentira para imponer su política hacia afuera? No lo sabemos, pero preocupa porque ha sido un país vital, capaz de generar conocimiento sorprendente, tecnología que deslumbra, música fascinante y un cine extraordinario. Ver apagarse esas luminosidades entristece y asusta. Si hoy el 70% de sus científicos se abocan a la investigación y logro de armas devastadoras,
Si el dinero se acumula en pocas manos, su población está convertida en gente obesa en un 65% y su complejo militar industrial presiona para fabricar guerras donde sea. Debemos sentir mucho temor de lo que una sociedad tan enferma pudiera producir. Sus crisis entrañan un sabor a peligro para la humanidad, el que bien pudiera traer consecuencias terminales. Bueno, agradecemos nuevamente la presencia de todos, agradecemos también como Fundación Pimbes al Grupo Camau, a Mónica, a César Pérez, a Milton, a Pedro, a todos los que han trabajado y colaborado en la colección completa, porque ha sido la verdad un trabajo conjunto de años. Pero agradecemos también este espacio, agradecemos a Luis Oporto, presidente de la Fundación Cultural del Banco Central, agradecemos a la Casa Museo Inés Córdoba Quilimaná. Yo sé que es un espacio que vemos que se nos quedó chiquito, pero es un espacio también cálido, familiar, que siempre ha apoyado todas nuestras actividades y por eso estimábamos pertinente llevarla a cabo acá. Sencillamente decirles que quedan poquitos libros a la venta porque ha ido volando. Se va a reimprimir, ya aviso, así que los que no alcancen, hay un listado y se pueden anotar, pueden poner su contacto y la próxima semana les podemos hacer llegar al libro. Lo digo porque llevamos un mes de preventa y se vendió casi toda la impresión en preventa, así que hay unos pocos dispuestos ahí y los que no alcancen pueden ir anotándose y la próxima semana ya van a tener su ejemplar a partir de una reimpresión. Muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias don Jorge y nos vemos en la próxima, que va a ser seguro Los Viejos Soldados, con lo que la novela en la cual se basó el libro y que sería el quinto ejemplar título de la colección Jorge Sanginés. Muchas gracias.